El olor a desinfectante del hospital todavía estaba pegado a mi piel cuando crucé la puerta de mi casa. Apenas podía caminar. El cuerpo me dolía como si cada hueso recordara la cirugía que me había salvado la vida. Creí que al volver encontraría descanso, pero lo que encontré fue el infierno disfrazado de hogar. Mi nuera, Patricia, estaba de pie en la sala, con los brazos cruzados y una expresión que me heló el alma. Ni una palabra de bienvenida, ni una mirada de compasión. Solo un trapo gris en la mano. «Deja de fingir que estás enferma», me dijo, lanzándomelo al pecho. «Limpia el piso. Está asqueroso». Intenté responder, pero el dolor en la herida me obligó a quedarme quieta. Entonces apareció Víctor, mi hijo, mi único hijo, mi orgullo y mi mayor decepción. «¿Oíste lo que te dijo Patricia, mamá?», dijo, sin mirarme a los ojos. «Obedece, sin quejarte». Mi garganta se cerró. No dije nada, solo asentí, mientras sentía cómo la dignidad se me deslizaba por los dedos como agua tibia. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Respiré hondo. El dolor del cuerpo no era nada comparado con el del alma. Me aferré al marco de la puerta para no caer, mientras ella sonreía con burla. «No te preocupes», dijo Patricia con voz melosa. «Si te cansas, puedes descansar después de cocinar. Tengo hambre». Sentí el corazón acelerarse. En mis años de vida había soportado pobreza, enfermedad, soledad, pero nunca había sentido algo tan humillante. Miré a Víctor, esperando una reacción, pero él solo se encogió de hombros y se sentó frente al televisor. Entonces comprendí que algo dentro de mí había muerto, o tal vez algo había despertado. Me fui despacio hacia la habitación, fingiendo obediencia. Cada paso era una punzada, pero detrás de ese silencio, mi mente no se detuvo un segundo. Tenía tiempo y paciencia, dos armas que una mujer mayor aprende a usar con precisión quirúrgica. Cuando llegué a mi cuarto, me miré en el espejo, la piel pálida, los ojos hundidos, los puntos de sutura visibles bajo la bata. «Esto no puede ser mi final», pensé. Durante décadas había sido el pilar de esa casa. Trabajé desde los 15 años. Crié a Víctor sola, después de que su padre murió en aquel accidente de fábrica. Lo alimenté con lo que tenía y con lo que no. Vendí mi anillo de boda para pagarle los estudios, y ahora mi propio hijo me ordenaba limpiar el piso mientras mi herida aún sangraba. Me senté en la cama. Las lágrimas caían sin permiso, pero no eran de tristeza. Eran el anuncio de algo más grande, algo que ya no podría detenerse. Esa noche, mientras ellos dormían, me levanté despacio. El reloj marcaba las 2 de la madrugada. Caminé hasta la cocina, apoyándome en la pared. El suelo estaba frío bajo mis pies descalzos. Encendí una sola luz, la del rincón junto a la ventana. Esa cocina había sido mi refugio durante años. Cada comida que preparé en ella tuvo amor, incluso las que serví entre lágrimas, pero esa noche sería diferente. Abrí la alacena, saqué los ingredientes con cuidado: carne, papas, zanahorias, hierbas secas. Todo parecía tan normal, y sin embargo, mientras cocinaba, sentía que el aire mismo cambiaba. Ya no era una anciana enferma obedeciendo órdenes, era una mujer preparando su dignidad. El vapor subía de la olla como un espíritu antiguo. El aroma llenó la cocina, dulce, intenso, familiar. Me recordó las noches en que Víctor era un niño y corría a abrazarme después de la cena, con la cara manchada de sopa. ¡Qué ironía! El mismo plato que alguna vez le dio fuerzas, ahora sería el comienzo de su lección más dura. No había veneno, no hacía falta. El verdadero veneno lo llevaba dentro él: la ingratitud, el egoísmo, el desprecio. Yo solo iba a mostrárselo. Cuando terminé, serví cada porción con precisión. Puse la mesa como en los viejos tiempos: mantel limpio, velas encendidas, copas de cristal. A simple vista, todo era perfecto. El amor tiene un lenguaje que también puede parecer venganza. Al amanecer, dejé la comida tapada sobre la mesa. Luego regresé a mi habitación. Me vestí con calma y esperé. Sabía que, tarde o temprano, el olor de la cena los llamaría. Cuando el reloj marcó las 8, escuché las voces en el comedor. «¿Qué es esto?», preguntó Patricia. «¿Cenaste sin nosotros anoche?». «No», respondí,
apareciendo en el umbral. Esa cena es para ustedes. Víctor me miró confundido. ¿Por qué hiciste todo esto, mamá? Porque quería que recordaran cómo sabe la gratitud. Se sentaron, intrigados, destaparon las ollas, y entonces gritaron. Patricia soltó un chillido ahogado, cubriéndose la boca. Víctor se levantó de golpe, empujando la silla. Dentro de la primera olla había fotos quemadas, cartas antiguas, pedazos de tela con su nombre y un sobre encima. Un sobre que decía, para cuando olvides quién te dio todo. Los miré sin miedo. El silencio fue tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. No hay veneno, dije, pero hay verdad. Les señalé la carta. Ahí dentro está lo que ustedes mismos destruyeron. Mi hijo me miró con rabia, pero detrás de su mirada vi algo que no esperaba. Vergüenza. Patricia temblaba. ¿Qué es esto? ¿Qué clase de locura? No es locura, la interrumpí con voz firme. Es memoria. La memoria de cada día que me humillaron, de cada noche que cociné sin que me miraran a la cara, de cada lágrima que callé para no perder a mi hijo. Tomé aire, y por primera vez hablé con todo el peso de mis años. Ustedes creen que una mujer mayor no tiene fuerza, pero están equivocados. He aprendido a esperar, y cuando una madre espera, el mundo tiembla. Nadie dijo una palabra más. Víctor se fue sin mirar atrás. Patricia lo siguió, con los ojos rojos y las manos temblando. Cuando la puerta se cerró, el eco de sus pasos me pareció una música nueva, el sonido de mi libertad. Me senté sola en la mesa, con la luz de la mañana entrando por la ventana. Serví un poco de sopa, la misma que cociné la noche anterior. La probé despacio y sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, tenía paz. El día amaneció con un silencio extraño. Después de la cena anterior, donde los gritos fueron la música del desastre, la casa parecía contener la respiración. El mantel aún estaba sobre la mesa, las sillas fuera de lugar, y el sobre que dejé seguía ahí, como un testigo mudo de lo que ocurrió. Nadie había tocado nada, ni siquiera los platos vacíos. Parecía que la vergüenza los había paralizado. Víctor salió temprano, sin desayunar. Patricia, en cambio, se encerró en la habitación. Podía escuchar sus pasos, su respiración agitada, el sonido de un cajón al cerrarse con violencia. Sabía que estaba furiosa, pero sobre todo, asustada. Y eso, aunque suene cruel, me dio una sensación de equilibrio. Por primera vez en mucho tiempo, ella era la que no tenía el control. Me quedé sola en la cocina, mirando el vapor que salía de la cafetera. El olor del café recién hecho me recordó a mis mañanas de juventud, cuando cada día parecía una promesa, cuando creía que todo lo que hacía por amor me sería devuelto con amor. Qué ingenua fui. A veces pienso que la inocencia no se pierde de golpe, se va desangrando con cada decepción. Mientras me servía el café, Patricia entró. Llevaba el cabello despeinado, los ojos hinchados. Aún así, su voz intentó sonar firme. «Espero que anoche te hayas divertido», dijo con un tono helado. No respondí. Tomé un sorbo de café y seguí en silencio. Ella se acercó más, con los brazos cruzados. ¿De verdad crees que con esos jueguitos puedes manipular a Víctor? Dejé la taza sobre la mesa. Yo no manipulo a nadie, Patricia. Solo cocino. ¿Cocinas o planeas?, preguntó entornando los ojos. Porque anoche parecías más bruja que madre. Sonreí despacio. Depende del hambre de cada uno. Hay quienes comen con el cuerpo y quienes devoran con el alma. Ella frunció el ceño, confundida, y salió de la cocina. Yo seguí con mi café, tranquila, disfrutando cada segundo de su desconcierto. Esa tarde decidí cocinar de nuevo, no por ellos, sino por mí. Necesitaba volver a sentir que esa cocina me pertenecía. El olor del guiso llenó la casa, como si el aire mismo quisiera reconciliarse conmigo. Pero ese aroma también trajo algo más, recuerdos. Mientras revolvía la olla, mi mente viajó años atrás, a cuando Víctor era apenas un niño. Tenía 6 años y era el alma de mi vida. Cada vez que cocinaba, él se sentaba en la mesa y me decía, «Mamá, tu comida huele a abrazo». Esa frase se me quedó grabada en el corazón. Era la manera más pura de decir «te amo» que alguien me había dicho. Y ahora, tantos años después, esa misma cocina era escenario de desprecio. El mismo hijo que una vez besó mis manos, ahora me pedía que las usara para limpiar sus migajas. Me dolió, pero también me dio fuerza. A eso de las 7, escuché la puerta abrirse. Víctor había vuelto.
Escuché su voz en la sala, hablando bajo con Patricia. No podía distinguir las palabras, pero el tono lo decía todo. Discusión. Me asomé discretamente y los vi de espaldas, gesticulando. Ella lloraba. Él parecía irritado. De pronto, ella señaló hacia la cocina, y los ojos de mi hijo se clavaron en mí. «¿Qué pasa?», pregunté, fingiendo calma. Él se acercó. «Mamá, ¿qué fue eso de anoche?». «Una cena». «No me mientas. Patricia me dijo que pusiste fotos, cartas, cosas personales en las ollas. ¿Por qué harías eso?». Lo miré fijo. «Porque necesitaba que vieras lo que olvidaste». «¿Qué cosa?». «Que no todo lo que se cocina es comida. A veces se cocina el alma, y la mía estaba cruda desde hace años». Víctor no supo qué responder. Patricia intervino. «Está loca. No puedes seguir permitiendo esto». «¿Permitiendo qué?», pregunté con voz baja. «¿Mi existencia?». El silencio se volvió pesado. Mi hijo me observó, y durante un segundo vi algo en sus ojos, un destello de culpa. Fue breve, pero real. Después de la discusión, subieron al dormitorio. Yo me quedé en la cocina, sola otra vez. Me senté en la mesa y respiré hondo. El aroma del guiso aún flotaba en el aire. Era curioso. Cuanto más fuerte olía la comida, más clara se volvía mi mente. Empecé a pensar, a planear, a observar los detalles que antes me parecían insignificantes. Los horarios de Patricia, las llamadas que hacía en voz baja, los documentos que escondía en el cajón del estudio. Todo empezó a tener sentido. Recordé que hace unos días, cuando regresé del hospital, encontré el escritorio revuelto. Un sobre con mi nombre había desaparecido. Creí que era un error de mi memoria, pero ahora lo entendía. Patricia había abierto mi correspondencia. Y no cualquier carta. Era la notificación de un abogado sobre una herencia, un terreno antiguo en el pueblo donde nací, aún a mi nombre. Así empezó mi verdadero plan. No con odio ni con veneno, sino con estrategia. Una mujer herida no busca castigo, busca equilibrio. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, observando el reflejo de la luna en el ventanal. El reloj marcaba las 3 cuando escuché pasos. Patricia bajaba sigilosamente. La vi abrir el cajón del estudio, revisar papeles y tomar una carpeta. Esperé a que subiera y luego fui hasta allí. La carpeta seguía abierta y dentro faltaba un documento. Sonreí. Todo iba tal como lo imaginaba. Regresé a mi habitación, me acosté y susurré para mí. «No sabes lo que abriste, Patricia». Mi voz sonó extraña, distinta. Ya no era la de una mujer débil. Era la voz de alguien que había recordado quién era. Al amanecer, preparé el desayuno como si nada hubiera pasado. Pan tostado, mantequilla, café. Cuando bajaron, los recibí con una sonrisa. «Buenos días». «¿Desde cuándo estás tan amable?», preguntó Patricia, desconfiada. «Desde que volví a ser dueña de mi cocina», respondí. Víctor me miró con recelo. Había algo nuevo en mí, y él lo notaba. Una calma que confundía, que desarmaba. «No quiero más conflictos, mamá», dijo él. «Necesito paz en esta casa». «Entonces empieza por mirar a tu alrededor», contesté. «Porque la paz no se encuentra donde hay deshonra». Patricia lo tomó del brazo, furiosa. «¿Ves?», susurró. «No cambiará». Y se marcharon sin comer. Me quedé sola, mirando el pan enfriarse sobre la mesa. Pero no sentí tristeza. Sentí poder. Ese poder silencioso que nace cuando una mujer decide no ser víctima nunca más. Esa mañana llamé al abogado cuyo número aún tenía guardado. «Soy Sonia García», le dije. «Quiero revisar los documentos de la herencia». «Por supuesto, señora», respondió él. «Podemos firmar todo esta semana». Sonreí. El olor del café se mezcló con el del guiso del día anterior. Y entendí algo. Los olores, como los recuerdos, nunca se van del todo. Solo esperan el momento exacto para recordarte quién fuiste y quién estás a punto de ser. El tercer día después de aquella cena, la casa seguía en silencio, pero no era un silencio vacío, era un silencio cargado de tensión, como si las paredes respiraran conmigo. El aire pesaba distinto, podía sentir que algo en ellos había cambiado. Ya no me miraban como a una anciana inútil, sino como a una amenaza, y eso, irónicamente, me daba fuerza. Pasé la mañana en el jardín, regando las flores que casi habían muerto durante mi estancia en el hospital. El sol caía suave sobre mis manos, y por un instante recordé a mi esposo, Rafael, cuidando esas mismas plantas conmigo hace 20 años. Él solía decir,
Las flores se parecen a las personas, Sonia. Si las riegas con amor, florecen. Si las descuidas, se marchitan en silencio. Y ahí estaba yo, intentando florecer después de años de sequía emocional. Mientras cortaba unas hojas secas, escuché la voz de Patricia desde la ventana del segundo piso. Hablaba por teléfono, con tono nervioso. No entendí todo, pero capté una frase. No puede saber nada de los papeles. Si los encuentra, todo se arruina. Seguí regando, fingiendo no escuchar. Ya no necesitaba espiar. Cada palabra que ellos decían era un ladrillo más en el muro que estaban construyendo entre nosotros. Esa tarde, mientras descansaba en el sillón, mi mente viajó atrás en el tiempo, al día en que Patricia apareció por primera vez en mi puerta. Era una chica joven, de sonrisa fácil, mirada astuta y modales dulces, demasiado dulces para ser sinceros. Víctor estaba embobado con ella. Recuerdo que me la presentó así. «Mamá, esta es Patricia, la mujer de mi vida». Yo la miré, y en sus ojos vi algo que él no quiso ver. Ambición. No la ambición sana del que sueña, sino la fría, la que mide a las personas por lo que pueden ofrecer. Desde el primer día supe que no venía a sumar, venía a tomar. Durante años la toleré. Aguanté su tono sarcástico, sus comentarios disfrazados de cortesía. A veces me llamaba mamita, con esa voz empalagosa que usaba cuando quería fingir cariño frente a los demás. Pero en privado me hablaba como si yo fuera una carga. Recuerdo una tarde en particular, hace unos años, cuando aún podía moverme con facilidad. Estaba preparando la cena y escuché cómo le decía a Víctor en voz baja: «Tu madre debería ir pensando en un asilo. No es justo que vivamos con una vieja que ocupa tanto espacio». Esa frase me quedó grabada. No respondí. Seguí cocinando, con las manos temblando. Y esa noche, cuando ella se sirvió el plato, le sonreí con la misma calma con la que ahora planeo mis pasos. Pero no todo el pasado fue dolor. También hubo amor, esperanza, orgullo. Recuerdo el día que Víctor se graduó de la universidad. Yo estaba tan emocionada que cosí su toga con mis propias manos porque no teníamos dinero para alquilar una. Cuando subió al escenario y me buscó con la mirada, sentí que todo había valido la pena. Cada sacrificio, cada noche de hambre, cada lágrima escondida. Esa fue la última vez que vi en sus ojos gratitud pura. Después, la sombra de Patricia lo envolvió todo. No culpo solo a ella. Mi hijo eligió cerrar los ojos, y yo, por amor, elegí callar. Ese fue mi mayor error, confundir paciencia con resignación. Esa noche, mientras preparaba la cena solo para mí, decidí algo. No volvería a cocinar por obligación, sino por decisión. Cada plato que hiciera tendría un propósito, aunque nadie más lo entendiera. Mientras el agua hervía, un aroma familiar llenó la cocina: ajo, cebolla y laurel. El mismo olor que usaba mi madre cuando cocinaba su guiso de los domingos. El olor de hogar. El olor de antes. Cerré los ojos y por un instante fui otra vez la niña que corría por la cocina de barro de mi infancia, riendo mientras mi madre decía: «Nunca cocines con rabia, Sonia. La rabia amarga hasta el agua». Abrí los ojos y sonreí. Ya no tenía rabia, solo una claridad fría y precisa, la misma que tiene una cirujana antes de hacer una incisión. De pronto, escuché pasos detrás de mí. «Patricia, ¿otra vez cocinando?», preguntó con ironía. «¿No te cansas de hacerte la mártir?». «No cocino por ti, Patricia», respondí sin girarme. «Lo hago por mí». «¿Por ti?», rió con desprecio. «¿Y qué vas a hacer con tanta comida? Comerla cuando tú y tu esposo no estén. Así no se me indigesta». La escuché bufar. «¿Sabes que Víctor se está cansando?». «Sí», dije, girándome despacio. «Se cansa rápido, como los hombres que no saben cargar con su propia conciencia». Ella dio un paso atrás. Por primera vez, la vi insegura. No era miedo físico, era miedo a lo que yo sabía, a que la máscara se rompiera. «Ten cuidado con lo que haces, vieja», me dijo, con un tono que pretendía ser amenaza. «Yo solo cuido lo que es mío», respondí con una sonrisa tranquila. «Y eso te incluye a ti, Patricia». Se quedó mirándome sin entender. No necesitaba entenderlo todavía, solo necesitaba sentir que ya no estaba jugando sola. Esa noche, después de cenar, subí al desván. Era un lugar polvoriento, lleno de cajas antiguas, fotos, cartas y objetos que guardé durante décadas. Encendí una linterna y busqué entre los papeles viejos hasta encontrar lo que buscaba: una carpeta azul con mi nombre completo.
Dentro estaban los documentos de propiedad, las escrituras de la casa y las copias de las cuentas bancarias que mi esposo y yo habíamos ahorrado con tanto esfuerzo. Las guardé en una bolsa plástica, bien sellada, y las coloqué dentro de una olla vacía en la despensa. Allí, donde nadie buscaría. Mientras cerraba la puerta del desván pensé, el veneno no siempre se bebe, a veces se hereda. Al día siguiente, cuando bajé a desayunar, noté que Patricia había intentado sonreírme, una sonrisa falsa, forzada, como una máscara de porcelana a punto de quebrarse. «Buenos días, Sonia», dijo. «¿Dormiste bien, verdad?» «Sí», respondí con calma. «Dormí como una santa». «¿Y tú? ¿Soñaste tranquila?» Sus ojos se desviaron. No dijo nada más. Yo seguí con mi café, disfrutando del aroma. Sabía que sus noches de sueño tranquilo estaban por terminar. Aquella tarde, mientras el sol se ponía detrás del limonero, me senté en el porche y escribí en un cuaderno viejo. Necesitaba poner en palabras lo que llevaba dentro. Escribí: «He sido buena madre, pero he criado a un hombre que no sabe amar. He sido buena suegra, pero he dejado entrar a una serpiente en mi casa. Y he sido buena mujer, pero he olvidado que incluso la bondad necesita límites. Hoy esos límites nacen». Cerré el cuaderno y miré hacia la puerta. Desde adentro, escuché el sonido de la vajilla rompiéndose. Patricia gritaba algo. Víctor intentaba calmarla. Y yo, sentada bajo la luz del atardecer, sonreí, porque entendí que el veneno ya estaba haciendo efecto, no en su cuerpo, sino en su conciencia. Era lunes, poco después del mediodía, cuando el teléfono fijo sonó. Ese viejo aparato color crema llevaba años sin usarse. Nadie lo llamaba desde que los celulares se apoderaron de todo, y su timbre sonó tan fuerte que hizo vibrar la cocina. Me limpié las manos en el delantal y contesté. «¿La señora Sonia García?», preguntó una voz masculina, cortés pero firme. «Sí, soy yo. Le habla el licenciado Rivas, del estudio jurídico Márquez y Asociados. La llamo en relación con la herencia de su difunta hermana, Elena García». Sentí un escalofrío. Elena. Mi hermana menor. Habíamos dejado de hablarnos hacía casi 20 años. Ella se había marchado a Buenos Aires y solo supe de ella por las cartas que llegaban una vez al año, llenas de quejas y orgullo. «¿Herencia?», pregunté. No sabía que Elena había dejado nada. «En efecto, señora. Su hermana dejó a su nombre una propiedad rural en San Isidro, junto con una cuenta bancaria a su favor. Necesitaríamos que pase por la oficina esta semana para firmar los documentos y formalizar la transferencia». Colgué lentamente, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. La casa, el dinero, la sorpresa, todo me tomó desprevenida. Pero antes de sentir emoción, sentí cautela. En este hogar, las buenas noticias eran peligrosas si se escuchaban con los oídos equivocados. No me había dado cuenta, pero Patricia estaba detrás de la puerta. Su sombra se movió apenas el teléfono tocó el gancho. Intentó disimular, pero la conozco demasiado bien. Ese brillo codicioso en sus ojos era inconfundible. «¿Quién era?», preguntó con fingida curiosidad. «Un error», respondí. «Nada importante». «Ah, ¿seguro? Porque te noté nerviosa». «No me conoces tanto», le dije sin perder la calma. «Si estuviera nerviosa, ya lo sabrías». Ella sonrió con esa sonrisa que nunca llega a los ojos. «Bueno, si necesitas algo, estoy aquí». Y se fue al dormitorio. La observé irse y me apoyé en la mesa. El aire de la casa cambió de golpe. Sabía lo que pasaría a continuación. La curiosidad se convertiría en sospecha, y la sospecha en obsesión. Y yo estaba dispuesta a dejar que siguiera el rastro. El juego apenas comenzaba. Esa noche, mientras fingía dormir, escuché el clic del interruptor en la cocina. Patricia bajaba en puntas de pie. Abrí los ojos en la oscuridad y contuve la respiración. Los pasos se acercaron al teléfono. Luego se alejaron. El sonido del papel desgarrándose me confirmó lo que sospechaba. Estaba revisando los números en el bloc de notas donde había anotado Márquez y Asociados. Sonreí en la oscuridad. A veces la mejor trampa es la que uno deja abierta a propósito. A la mañana siguiente la encontré preparando café. «Dormiste poco, ¿verdad?», le dije. «¿Por qué lo dices?». «Porque cuando una mente trabaja de noche, los ojos no saben mentir de día». «No sé de qué hablas». «Claro que sabes». Tomé mi taza y añadí con suavidad. «Pero te advierto algo, Patricia. Hay llamadas que no deberían devolverse». Ella me observó,
intentando descifrar si hablaba en serio o si era solo un comentario casual. Y mientras se debatía entre la culpa y la duda, me senté a disfrutar mi café, como si nada. A media tarde, fingí salir al mercado. Me puse el abrigo, tomé mi bolso y caminé hasta la esquina. Pero en lugar de ir a comprar, esperé. Desde la distancia, vi cómo Patricia abría la ventana del comedor, miraba hacia afuera y luego regresaba al teléfono. Sabía lo que haría. Era predecible. La curiosidad puede ser más letal que cualquier veneno. 1 hora después, regresé. Ella estaba en el sofá, con expresión neutra, pero la tensión en su mandíbula la traicionaba. ¿Todo bien?, pregunté. Sí, todo bien. Qué bueno, respondí. A veces un día tranquilo vale más que 1000 respuestas. Subí a mi habitación sin decir más. Me senté frente al espejo y pensé en mi hermana Elena. Hacía tanto que no pronunciaba su nombre. Recordé cómo se fue de casa tras una discusión tonta, jurando no volver a hablarme. Y aún así, me había dejado algo. Quizás fue su manera de reconciliarse conmigo. Quizás el universo estaba poniéndome en el lugar justo, en el momento justo. 2 días después, mientras preparaba la cena, Víctor llegó del trabajo antes de lo habitual. Parecía inquieto. Se sentó frente a mí, con los brazos cruzados. «Mamá, Patricia me contó que recibiste una llamada sobre una herencia». Me limité a seguir cortando las verduras. «¿Ah, sí?» «Sí. Dijo que escuchó algo de un abogado, de una casa a tu nombre». «Debe haber entendido mal», respondí con calma. «Ya sabes cómo es ella. Se confunde fácil». «Mamá, no me mientas», insistió. «¿Es verdad o no?» Dejé el cuchillo sobre la tabla y lo miré a los ojos. «¿Y si fuera verdad?», pregunté. «¿Qué te cambia eso?» «Solo quiero saber», dijo, bajando la voz. «No, hijo. Tú no quieres saber. Tú quieres controlar». Su rostro se endureció. Patricia, que estaba escuchando desde el pasillo, apareció de pronto fingiendo inocencia. «Solo queremos ayudarte, Sonia. Imagina todo lo que podríamos hacer con esa propiedad». «No hables en plural», le corté. «Cuando digo mi hermana, no digo nuestra herencia». Patricia enrojeció. Víctor se levantó. «No empieces con tus misterios, mamá». «No empiezo nada, hijo. Tú fuiste quien empezó a olvidarse de quién soy». El silencio se hizo eterno. Finalmente, se fueron a su habitación sin decir nada más. Yo, en cambio, me quedé con la mente despierta y una decisión tomada. Haría de esa herencia mi escudo y mi espada. Al día siguiente, me puse mi abrigo gris, tomé el autobús y fui al estudio jurídico. El licenciado Rivas me recibió con amabilidad. «Señora García, su hermana fue muy específica en el testamento». Me entregó una carpeta. «Aquí está la escritura del terreno y la copia de la cuenta. Todo está en regla». «¿Puedo mantener esta información en reserva?», pregunté. «Por supuesto. Nadie más debe saberlo hasta que usted firme el traspaso final». Asentí. Antes de irme, pedí un sobre extra. Dentro guardé una copia de los documentos y al llegar a casa lo escondí dentro de la vieja cafetera de hierro que ya nadie usaba. Nadie buscaría allí. Esa noche, Patricia intentó sonsacarme otra vez. «¿Fuiste a algún lado hoy, Sonia?», preguntó mientras se servía agua. «Sí», respondí. «Fui a visitar un recuerdo». «¿Un recuerdo?». «Sí, de esos que valen más que cualquier casa». Ella fingió una risa. «Qué poética te has vuelto». «Los años enseñan eso», le respondí. «Sobre todo cuando te los ganaste limpiando el piso de los demás». Su sonrisa se borró. Subió las escaleras sin decir más, y yo me quedé allí, mirando la olla humeante sobre el fuego. El olor de la sopa me envolvía como un manto, pero esta vez no olía a hogar, olía a justicia. Esa noche, antes de dormir, escribí una sola frase en mi cuaderno. Una casa heredada puede dividir a una familia, pero una mujer decidida puede destruir un imperio. Y dormí tranquila, porque sabía que por primera vez la historia no la escribían ellos, la escribía yo. Cuando Patricia se acercó esa mañana con una sonrisa que no le alcanzaba los ojos, supe que algo tramaba. Esa mujer no sonreía sin una razón, y mucho menos cuando la razón era sincera. «Sonia», me dijo, apoyándose en el marco de la puerta, «quería hablar contigo». «¿Otra orden o una nueva humillación?», pregunté, sin levantar la vista del libro que estaba leyendo. «Ninguna de las dos», respondió con voz suave. «He estado pensando y creo que deberíamos dejar atrás lo que pasó». «¿Lo que pasó?», repetí, cerrando el libro. Curioso eufemismo para años de desprecio.
Patricia sonrió con un aire teatral, como si estuviera ensayando un papel. Hemos cometido errores, Sonia. Todos. Pero creo que lo mejor es reconciliarnos. ¿Y qué te hizo pensar eso? Víctor está preocupado por ti. Me pidió que organicemos una cena familiar, los tres juntos, como antes. Como antes de que me trataras como sirvienta o después. No empieces, susurró, perdiendo la compostura. Solo quiero que cenemos en paz. La observé en silencio. Había un brillo en su mirada que no era arrepentimiento. Era codicia, la misma que vi el día que escuchó aquella llamada sobre la herencia. Asentí lentamente. De acuerdo, hagamos esa cena. Perfecto, respondió, sonriendo aliviada. Quiero preparar algo especial. No te preocupes, dije, levantándome. Esta vez yo cocinaré. Su sonrisa se congeló por un instante, y yo supe que el destino me había puesto la mesa. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. La tarde transcurrió lenta, casi ceremoniosa. Puse la casa en orden, encendí las velas, abrí las cortinas. El aire fresco entraba desde el jardín y el aroma del laurel llenaba la cocina. Cocinar me calma, pero esa noche, más que calma, lo que sentía era precisión. Cada cuchillo, cada movimiento, cada ingrediente tenía un propósito. No necesitaba veneno. Mi plan se cocinaba con verdad. Mientras revolvía la olla, me descubrí recordando las cenas de antaño. Víctor pequeño, riendo con la boca manchada de salsa, Rafael contándome chistes malos mientras cortaba el pan. Patricia, en cambio, siempre había odiado esa mesa. Decía que la comida casera olía a pobreza, y sin embargo, esa noche quería cenar conmigo. ¡Qué ironía! A las 8 en punto, el timbre del reloj de pared anunció su llegada al comedor. Víctor bajó primero, con una camisa planchada y una sonrisa tensa. Detrás de él, Patricia lucía un vestido rojo que parecía más apropiado para un teatro que para una reconciliación. «¡Qué bonito huele!», dijo ella, forzando amabilidad. «¿El aroma del perdón, tal vez?», respondí, sirviendo el vino. Nos sentamos. El fuego de la chimenea iluminaba los rostros con un tono cálido que contrastaba con el frío que sentía en el pecho. El silencio era tan espeso que casi se podía cortar con un cuchillo. «Quería decirte algo, mamá», empezó Víctor. «Te escucho. He estado pensando mucho en lo que pasó. No quiero seguir así». «¿Y así es cómo exactamente?» «Distantes, fríos. Eso no lo elegí yo, hijo». «Lo sé», bajó la mirada. «Pero quiero enmendar las cosas». Patricia asintió, tomando su mano con gesto teatral. «Queremos ser una familia unida, Sonia». «Ah, claro», dije, sirviendo el vino en sus copas. «La familia unida jamás será vencida». «¿Te estás burlando?» «No, solo citando la ironía del destino». La comida estaba servida. Guiso de carne, arroz con azafrán y pan recién horneado. Todo olía delicioso. Patricia tomó el primer bocado y cerró los ojos, exagerando su expresión. «¡Qué rico, Sonia! Siempre supe que eras buena cocinera». «Sí, es lo único que se me permitía hacer», dije con calma. Víctor dejó el tenedor. «Mamá, por favor, no volvamos a eso». «No te preocupes, hijo. No pienso discutir. Solo quiero que escuchen algo». Me levanté, fui hasta el aparador y tomé un sobre marrón. Lo coloqué sobre la mesa. Patricia lo miró con nerviosismo. «¿Qué es eso?» «Papeles, los documentos de la herencia que tanto te intriga». El silencio se volvió casi insoportable. Patricia palideció. Víctor frunció el ceño. «¿Por qué nos los muestras ahora?», preguntó él. «Porque esta cena no es una reconciliación, es una revelación». Me senté de nuevo. «Esa propiedad, ese dinero y todo lo que lleva mi nombre, seguirá así. No pienso cambiar ni una letra de los papeles». «Pero mamá», intentó decir Víctor. «No, hijo. Escucha. He pasado años sirviéndolos, aguantando desprecios, limpiando el piso de mi propia casa. Y mientras yo estaba en un hospital, ustedes planearon quedarse con todo». Patricia se levantó bruscamente. «Eso es mentira». «¿Mentira?», dije, con voz serena. «Entonces, ¿por qué llamaste al estudio jurídico Márquez y Asociados el día después de la llamada?» Ella me miró con los ojos abiertos como platos. ¿Cómo sabes eso?» «Digamos que grabar llamadas no es tan difícil como limpiar el suelo». Víctor se llevó las manos al rostro. «No puedo creer esto». «Créelo, hijo», respondí.
Mientras yo me recuperaba, ella planeaba robarme. Patricia temblaba. Todo fue un malentendido. No, Patricia. Lo único que entendiste mal fue mi silencio. Creíste que callar era rendirme. Pero el silencio también se usa para observar. Me puse de pie, lentamente. Y esta cena, Patricia, no era para reconciliarnos. Era para devolverte el apetito que me quitaste durante años. Ella retrocedió. ¿Qué piensas hacerme? Nada. Ya lo hice. Víctor se levantó también. Mamá, ¿de qué hablas? Del correo que envié esta mañana al abogado, confirmando que tú y tu esposa no tienen derecho a reclamar nada en mi nombre. Todo lo que hay en esta casa me pertenece legalmente, y lo que no, también lo compré con mi vida. Patricia se desplomó en la silla. Víctor, con la voz quebrada, solo alcanzó a decir: ¿por qué haces esto? Porque ya es hora de que entiendan que el respeto no se pide, se impone. El reloj marcó las 10. Las velas se habían consumido casi por completo. El aire olía a vino, a tensión y a justicia. Tomé mi copa y la levanté. Brindemos. ¿Por qué? Preguntó Víctor con amargura. Por la verdad, porque al fin salió del horno. Bebí un sorbo y sonreí. Ellos no dijeron nada. Solo el fuego de la chimenea rompía el silencio. Cuando me levanté de la mesa, sentí algo que no recordaba desde hacía años. Ligereza. La venganza, cuando es justa, no pesa, libera. Esa noche, mientras subía las escaleras, escuché a Patricia llorando. Víctor no la consolaba, solo repetía en voz baja: ¿qué hicimos, Dios mío? Me encerré en mi cuarto, apagué la luz y me miré al espejo. Mis ojos tenían el brillo de alguien que ya no teme, y antes de dormir, susurré: el perdón puede esperar, la dignidad no. Cerré los ojos y dormí tranquila. A la mañana siguiente, el aire estaba pesado, casi espeso. La casa entera olía a algo que no era solo comida vieja ni vino derramado, olía a derrota. Víctor y Patricia no bajaron a desayunar. Escuchaba sus pasos arriba, el murmullo de una discusión apagada y, de vez en cuando, el golpe de una puerta cerrándose con rabia. Yo, en cambio, me senté en la cocina con mi café, tranquila. El reloj marcaba las 8 y el sol entraba a través de las cortinas como si nada hubiera ocurrido. La justicia, pensé, no siempre llega con uniformes ni con jueces. A veces llega con una mujer cansada que decide dejar de callar. Mientras revolvía el azúcar, recordé las palabras de mi madre: cuando te ignoren, guarda silencio. Cuando te humillen, observa. Y cuando te crean débil, prepárate. Eso hice durante meses. Y ahora había llegado el momento de mostrar lo que había preparado. Cerca del mediodía, Víctor bajó. Tenía el rostro pálido, las ojeras marcadas, el cabello despeinado. Patricia lo seguía unos pasos atrás, con el gesto crispado. «Tenemos que hablar», dijo él, con tono seco. «Siempre quise que lo hiciéramos», respondí. «Anoche fue demasiado». «No, hijo. Anoche fue el principio». Nos sentamos en la sala. El ambiente era tan tenso que el tic-tac del reloj parecía retumbar en las paredes. Víctor cruzó los brazos. «Patricia me contó que tienes pruebas, grabaciones». «Sí», lo interrumpí. «Y no es solo una historia, Víctor. Son hechos». Abrí el cajón del mueble junto al sofá y saqué un pequeño dispositivo de color negro. Era una grabadora digital, antigua pero funcional. La coloqué sobre la mesa, presioné el botón de reproducción y el pasado comenzó a hablar. Voz de Patricia, grabación. «Vieja inútil, ojalá se quede dormida y no despierte más. Así por fin tendríamos la casa para nosotros». El silencio cayó de golpe. Víctor se quedó paralizado. Patricia palideció. Otra grabación. «Guarda los papeles, Víctor, no seas tonto. Si ella muere, todo pasa a tu nombre. Es ley de vida». Víctor me miró, horrorizado. «¿Qué? ¿Qué es esto?» «Tu esposa», respondí con calma. «Sin filtros». Patricia se levantó de golpe. «Eso es ilegal. No puedes grabarme sin mi consentimiento». «Ah, pero sí puedes desear mi muerte sin el tuyo, ¿verdad?», repliqué, sin alzar la voz. Ella respiró agitadamente, buscando una defensa. «Eso fue en un momento de rabia. No lo decía en serio». «Entonces también te grabé cuando lo decías en calma». Presioné otro botón. Voz de Patricia. Grabación. «No entiendo cómo Víctor todavía la llama mamá. Esa mujer es un obstáculo. Si tuviera un poco de dignidad, se iría». El rostro de mi hijo cambió por completo. Ya no había enojo, ni duda, ni negación. Solo vergüenza.
Una vergüenza que lo hacía encorvarse, como si el peso de las palabras lo aplastara. Apagué la grabadora y la dejé sobre la mesa. Eso es solo una parte, dije despacio. Hay más. Conversaciones, mensajes, incluso fotos. ¿Fotos?, preguntó Víctor. Sí, de los papeles que Patricia intentó sustraer de mi escritorio. Ella negó con la cabeza, desesperada. Eso no es verdad. Ah, claro. El abogado me mintió entonces. ¿Fuiste a verlo?, preguntó Víctor, incrédulo. Sí, y no fui sola. Me levanté, fui hasta mi bolso y saqué un sobre sellado con el membrete del estudio Márquez y Asociados. Se lo entregué a mi hijo. Ahí está la copia de mi testamento. Lila. Víctor lo abrió con manos temblorosas. Sus ojos se movían rápido de una línea a otra hasta que se detuvieron. En caso de fallecimiento, la propiedad pasará a nombre de la Fundación Santa María de Asís. Levantó la vista. ¿Una fundación?, asentí. Sí, hijo. Si algo me pasa, no heredas tú, ni ella. La casa, el dinero y todo lo que tengo irá a mujeres mayores que, como yo, fueron abandonadas por sus familias. Patricia se desplomó en la silla. No, no puedes hacer eso. Puedo. Y lo hice. El silencio volvió, más denso que antes. Solo el viento que entraba por la ventana movía las cortinas, como si la casa respirara conmigo. Víctor cerró los ojos y una lágrima le cayó por la mejilla. Mamá, no, hijo, no digas nada. Escucha. Me acerqué a él, puse una mano sobre su hombro. Yo no busco venganza. Lo que busco es respeto. Durante años me callé, pensando que el amor lo perdonaba todo. Pero el amor sin respeto es caridad, no amor. Él sollozó, bajando la cabeza. Patricia intentó acercarse, pero la detuve con la mirada. Ni un paso más. Sonia, yo, calla. Las palabras pesan poco cuando vienen después del daño. Fui hasta la ventana. El sol se escondía detrás del limonero, tiñendo todo de un dorado triste. No sé cuánto tiempo pasó, pero sentí algo romperse dentro de mí. No era dolor, era liberación. Les daré una semana, dije finalmente. Una semana para decidir si quieren seguir viviendo aquí o marcharse. Pero si deciden quedarse, tendrán que aceptar mis condiciones. Silencio, respeto y distancia. Patricia intentó protestar, pero Víctor la detuvo. Basta. Ella lo miró, furiosa. ¿Qué dices? Digo que mamá tiene razón. ¿Estás de su lado ahora? Estoy del lado de quien no me mintió. Por primera vez, vi en los ojos de mi hijo al niño que crié, al hombre que supe que podía ser. Cuando se marcharon a su habitación, me quedé sola en la sala. Tomé la grabadora y la guardé en una caja de madera. La cerré con llave, no porque temiera perderla, sino porque ya no necesitaba usarla. La verdad, una vez revelada, se basta sola. Me preparé una taza de té, la llevé al balcón y respiré el aire fresco. El cielo estaba despejado, las estrellas comenzaban a aparecer. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio de esa casa me pareció amable. Pensé en mi vida, en los años que di sin pedir nada a cambio, en las noches que me acosté rezando por un poco de paz, y entendí que la justicia, cuando llega, no siempre grita, a veces susurra, y su sonido es el de una madre que al fin duerme sin miedo. Esa mañana el amanecer fue extraño. El cielo amaneció gris, con una neblina espesa que cubría el jardín. Parecía que incluso el día dudaba en empezar. Yo, en cambio, no tenía dudas. Sabía exactamente lo que haría. Preparé café, corté pan y me senté frente a la mesa. Tenía los papeles extendidos, la grabadora guardada y la decisión tomada. Después de todo lo que había pasado, ya no sentía miedo ni rabia, solo determinación. El tipo de fuerza que nace cuando una mujer se da cuenta de que ya no tiene nada que perder. Escuché pasos arriba. Patricia y Víctor discutían a media voz, pero sus palabras se filtraban a través del techo. «Le dijiste que lo entendías», gritaba ella. «Porque no tenemos opción», respondía él. «No pienso vivir así controlada por esa vieja. Esa vieja es mi madre, una madre que te humilló frente a mí. Te quitó todo. Me quitó lo que nunca me perteneció». Sonreí. Por fin lo entendía. No porque yo se lo dijera, sino porque la verdad, cuando golpea, no necesita explicación. Bajaron juntos poco después, con la tensión colgando entre ellos como una cuerda a punto de romperse. Víctor se veía agotado. Patricia, en cambio, tenía esa mirada de furia fría, esa que usan las personas que no saben perder. «¿Nos llamaste para hablar?»,
preguntó ella. Sí, respondí. Es hora de poner las cartas sobre la mesa. Los invité a sentarse. La cafetera humeaba sobre el mantel, y el aroma llenaba el aire, mezclado con el olor a madera vieja. Era un escenario tranquilo, pero debajo de esa calma latía la verdad. Aquello no era una conversación, era un juicio. Les di una semana, dije, pero no pienso esperar tanto. Hoy van a decidir si se quedan o si se van. Patricia se cruzó de brazos. No puedes echarnos de nuestra casa. Te equivocas, Patricia. Esta no es tu casa, es mía. Pero Víctor puede irse contigo si lo desea, interrumpí. Él ya es un hombre, puede elegir. Víctor respiró hondo. Mamá, no, hijo, lo detuve. No intentes suavizar las cosas. Lo que te voy a decir lo he pensado durante noches enteras. Me levanté, caminé despacio hasta la ventana y hablé sin mirarlos. Durante años soporté humillaciones. Me trataron como una carga, una molestia. Me hicieron creer que mi edad me convertía en inútil. Pero mientras ustedes se reían de mí, yo observaba. Y mientras ustedes planeaban, yo preparaba. Me giré hacia ellos. Ahora todo cambia. Patricia se levantó bruscamente. No puedes obligarnos a irnos. Claro que puedo. Víctor, di algo. ¡Cállate, Patricia!, gritó él de pronto golpeando la mesa. ¡Ya basta! Ella lo miró, sorprendida. ¿Qué te pasa? Estoy cansado, dijo temblando. Cansado de tu odio, de tu ambición, de convertir esta casa en un campo de batalla. Lo hago por ti. No, respondió él con voz rota. Lo haces por ti misma. Patricia retrocedió un paso. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. No miedo a mí, sino a perder el control. Se acabó, dije con calma. Tienen 48 horas para marcharse. No voy a echarlos a la fuerza, no soy como ustedes. Pero si el reloj marca el tercer día y siguen aquí, no dudaré en hacer valer mis derechos legales. Víctor bajó la cabeza. Patricia apretó los puños. No lo harás, susurró. Haz la prueba, respondí. El silencio que siguió fue casi solemne. Solo se escuchaba el goteo de la cafetera y el tic-tac del reloj. Sentí un nudo en la garganta, pero no era tristeza, era liberación. Víctor se levantó lentamente. Mamá, ¿por qué llegamos a esto? Porque confundiste mi amor con debilidad. Yo solo quería que estuviéramos bien. Y yo solo quería que me respetaras. Nos miramos a los ojos, y por un instante lo vi como cuando era niño. Vi al pequeño que me traía flores del jardín, al que me abrazaba cuando tenía miedo. Ese hijo seguía allí, escondido bajo el hombre confundido que había dejado que su esposa dictara sus pasos. Le acaricié la mejilla. No quiero perderte, Víctor, pero no pienso perderme a mí misma por ti. Él lloró, y en su llanto supe que algo dentro de él empezaba a sanar. Patricia salió de la habitación sin decir palabra. Escuché el portazo arriba, luego el sonido de cajones abriéndose, de ropa arrojada con furia. Víctor permaneció sentado, mirándome con los ojos llenos de culpa. Mamá, no sé qué decirte. No digas nada, respondí. Solo haz lo correcto. Me levanté y fui hacia el aparador. De un cajón saqué un sobre blanco y se lo entregué. ¿Qué es esto? Una copia de mi testamento. Quiero que la leas. Lo abrió con manos temblorosas y leyó en silencio. Sus labios se movieron apenas, hasta que encontró una nota escrita a mano al final. Hijo, si algún día lees esto, significa que aún no aprendiste lo esencial. La riqueza no se hereda, se construye con amor, respeto y gratitud. Si vuelves a mí con eso, la casa volverá a ser tuya. Víctor levantó la mirada y sus ojos brillaban de lágrimas. Mamá, no digas nada, solo entiéndelo. Esa tarde, Patricia salió con una maleta. Ni siquiera se despidió. Víctor se quedó en la puerta, sin moverse, mientras la veía alejarse. El ruido del coche desapareció calle abajo y el silencio volvió a llenar la casa. ¿Se fue?, pregunté desde el pasillo. Él asintió. Sí. Entonces ahora podemos empezar de nuevo. ¿De nuevo? Sí, pero esta vez sin fingir. Víctor se acercó, tomó mis manos y lloró. Perdóname, mamá. Te perdono, hijo, pero no por ti, sino por mí. Esa noche, mientras el fuego crepitaba en la chimenea, me serví una copa de vino. El reloj marcaba las 10, la misma hora en que meses atrás solía llorar en silencio. Esta vez, en cambio, sonreí. La venganza había sido cumplida, pero no como ellos imaginaban, no con gritos ni violencia,
sino con una verdad que los obligó a mirarse al espejo, porque no hay castigo más grande que el remordimiento. Me miré reflejada en el cristal de la ventana. El rostro que vi era el de una mujer cansada, sí, pero libre. Y esa libertad, pensé, no se hereda, se conquista. El silencio después de la guerra tiene un sonido distinto. No es vacío, es paz, pero también una especie de eco que te recuerda todo lo que perdiste en el camino. Así amaneció mi casa al día siguiente, tranquila, ordenada, y por primera vez en mucho tiempo, mía. El olor del café recién hecho llenó el aire, mezclado con el de las flores del jardín que entraban por la ventana. Las paredes parecían más claras, los muebles más vivos. Era como si la casa, después de tanto tiempo, hubiera vuelto a respirar conmigo. Caminé descalza por el pasillo. Cada rincón tenía una historia. Las marcas de crecimiento de Víctor en el marco de la puerta, la mecedora donde dormí las noches en vela cuidando su fiebre, la foto en blanco y negro de mi boda, con Rafael sonriendo, joven y confiado. Por un instante sentí un nudo en la garganta, no de tristeza, sino de nostalgia. La nostalgia de saber que todo eso valió la pena, incluso el dolor. Pasé la mañana limpiando, no por obligación, sino por placer. Quería borrar la energía vieja, el olor a gritos, el polvo del desprecio. Fregué el suelo, abrí las ventanas y dejé que el viento entrara como un visitante nuevo. A cada trapo que pasaba, sentía que algo dentro de mí se liberaba. Ya no era la vieja enferma que obedecía órdenes. Era una mujer completa, capaz de reconstruirse desde las cenizas. El cuerpo me dolía, sí, pero el alma por fin descansaba. Al mediodía preparé sopa y comí sola frente al ventanal. No había voces, ni reproches, ni insultos, solo el canto de los pájaros y el reloj marcando el tiempo con serenidad. Por primera vez en años, el silencio no me asustó, me acompañó. A media tarde, el timbre sonó. Fue un sonido suave, casi tímido. Por un momento pensé que sería el cartero o algún vendedor, pero cuando abrí la puerta, el corazón me dio un vuelco. Era Víctor. Llevaba una camisa sencilla, el cabello desordenado y una expresión que no le conocía. Humildad. En una mano traía una bolsa de pan, en la otra, una pequeña planta. «Es para ti», dijo, tendiéndome la maceta. «Es un limonero». «¿Un limonero?» «Sí. Dijiste una vez que papá siempre quiso tener uno en el jardín». Lo miré en silencio. No supe si abrazarlo o cerrar la puerta, así que simplemente lo invité a pasar. Entró despacio, mirando a su alrededor. «Huele diferente», dijo. «Sí». La casa necesitaba aire nuevo. «¿Y tú?», preguntó. «¿También necesitabas aire?» «Yo necesitaba recordar quién era», respondí. Nos sentamos en la mesa del comedor, el mismo lugar donde tantas veces nos habíamos herido con palabras, solo que esta vez había calma, no guerra. «¿Cómo estás, mamá?», preguntó con voz baja. «Viva», respondí, con una sonrisa leve, que no es poco. Él asintió, mirando sus manos. «Patricia se fue». «Lo sé. Intentó llamarte. No necesito escuchar lo que ya sé». Víctor suspiró. «No vine a justificarla. Vine a pedirte perdón». Lo miré fijamente. Había lágrimas en sus ojos, pero no las del remordimiento fácil. Eran lágrimas pesadas, sinceras, de esas que no se fingen. «Hijo», le dije, con la voz quebrada, «el perdón no se pide, se demuestra. Y eso intento hacer», respondió tomando mi mano. «Cambiar, empezar otra vez». Sentí el calor de su piel, y por primera vez en mucho tiempo, el contacto no me dolió. Apreté su mano con suavidad. «Entonces empieza por ti, Víctor». «¿Y tú?» «Yo ya empecé. Esa tarde plantamos el limonero en el jardín. Él cavó con torpeza, riendo, como si fuera un niño otra vez. Yo sostenía la planta, cuidando que las raíces quedaran firmes. «¿Sabes?», dijo mientras cubría la tierra. «Nunca pensé que te vería sonreír así otra vez, y yo nunca pensé que viviría para ver a mi hijo redimirse. ¿Crees que pueda hacerlo? Si el árbol que plantamos hoy crece, tú también puedes». Nos quedamos en silencio, mirando el cielo tornarse naranja. El viento movía las hojas nuevas del limonero, y un olor fresco inundó el aire. En ese instante comprendí que el hogar no es una casa, es la paz que se construye dentro. Al caer la noche, Víctor se despidió. «Volveré mañana», me dijo. «No prometas lo que no puedas cumplir». «Esta vez sí», respondió, y se marchó con una sonrisa que hacía años no veía. Me quedé de pie junto a la puerta, observando cómo su figura se perdía en la calle.
El corazón me latía con calma. Ya no era dolor, era algo nuevo. Algo parecido a la esperanza. Apagué las luces, subí a mi habitación y me acosté. El silencio volvió a llenarlo todo, pero esta vez no era soledad, era descanso. El tipo de paz que llega cuando ya no se debe nada a nadie, cuando se pagó con lágrimas, pero se cobró con dignidad. Esa noche soñé con Rafael. Lo vi joven, apoyado en la cerca del jardín, con su gorra y su sonrisa tranquila. Me miró y dijo: «Ya lo hiciste, Sonia». Ya la casa volvió a respirar. Desperté con el amanecer iluminando la ventana. El limonero recién plantado se veía desde allí, erguido, tierno, prometiendo raíces firmes. Tomé mi taza de café, miré el horizonte y sonreí. La vida me había quitado muchas cosas, pero me había devuelto lo más valioso: mi voz, mi fuerza y mi paz. Sin embargo, mientras terminaba el café, el teléfono sonó. El mismo sonido antiguo, seco, que tantas veces había anunciado desgracias. Contesté con el corazón acelerado. «¿Sonia García?», preguntó una voz desconocida. «Sí, soy yo. Le hablo del Hospital Central. Tenemos información sobre Patricia». El silencio volvió a caer sobre mí como una losa. «¿Qué pasó?», pregunté, con la voz apenas audible. «Ha tenido un accidente de tránsito. Su hijo, Víctor, está en camino». Creí que querría saberlo. Colgué lentamente. El corazón, que había encontrado calma, volvió a agitarse. Miré el limonero a través de la ventana. Sus hojas se movían con el viento, como si intentaran decirme algo. Suspiré. La paz nunca llega sin pruebas. Y entendí que, incluso después de la venganza, la vida todavía tenía una última lección para mí. El camino al hospital me pareció eterno. La ciudad aún dormía bajo una niebla espesa, y las luces de los autos parecían fantasmas deslizándose por la avenida. Llevaba las manos heladas, apretando el bolso contra el pecho, como si en él guardara valor. No sabía exactamente por qué iba. No era amor, tampoco curiosidad. Tal vez era esa necesidad tan humana de cerrar los círculos, de no dejar que el destino decida por uno lo que solo el alma puede resolver. Cuando llegué, el olor a desinfectante me golpeó como una bofetada. El hospital tenía ese aire de pena suspendida que siempre me hizo sentir pequeña. Fui al mostrador y pregunté por Patricia Gómez. La recepcionista revisó unos papeles, levantó la vista y dijo: «Tercer piso, sala 307. Está estable, pero no puede recibir muchas visitas». Tomé el ascensor con un nudo en la garganta. Las puertas se cerraron lentamente, y mi reflejo en el metal me devolvió la imagen de una mujer cansada, pero firme. No era la Sonia débil de antes. Era una madre que había aprendido que incluso el perdón puede ser un acto de fuerza. Cuando entré a la habitación, Patricia estaba conectada a un respirador. Su rostro, antes tan altivo, se veía pálido, casi frágil. Tenía una venda en la frente y el brazo enyesado. A su lado, una enfermera ajustaba el suero. «¿Es usted familiar?», preguntó. «No, pero durante un tiempo vivió en mi casa». La enfermera asintió sin preguntar más y salió. Me quedé sola con ella. El silencio del cuarto era pesado, roto solo por el pitido del monitor. La miré largo rato, intentando reconocer en esa mujer herida a la misma que me gritaba órdenes, que se burlaba de mi edad y que me hizo sentir invisible. Pero lo que vi fue otra cosa. Una mujer derrotada, sin maquillaje, sin escudo, solo piel, huesos y remordimiento. Me acerqué despacio y le tomé la mano. Estaba fría, pero viva. «¿Sabes, Patricia?», susurré. «No vine por rencor. Vine porque no quiero que mueras sin escuchar lo que nunca te dije». Sus ojos se abrieron lentamente. Al verme, intentó hablar, pero el tubo en su garganta se lo impidió. Solo una lágrima rodó por su mejilla, y esa lágrima valió más que cualquier disculpa. «Te odié, sí», continué, «pero también te entendí. Nadie nace cruel, Patricia, solo herido. Y tú pasaste la vida entera intentando no parecer débil, pisando a los demás para no sentirte pequeña. Pero mira dónde estamos ahora. La vida siempre devuelve lo que uno entrega». Ella me miraba con los ojos rojos, intentando decir algo. Apreté su mano con suavidad. «No te deseo mal. De hecho, espero que te recuperes. Pero cuando salgas de aquí, no vuelvas a buscarme. Ya aprendí a vivir sin tu veneno». Su respiración se agitó. Quiso hablar, pero solo un murmullo escapó de sus labios. «Lo siento». Ese «lo siento» fue débil, torcido, casi inaudible,
pero suficiente. Me quedé allí un momento más, en silencio, con la mano sobre la suya. Después, solté despacio y me di media vuelta. Antes de salir, miré una última vez hacia atrás. Ella lloraba en silencio, y yo también. En el pasillo encontré a Víctor. Tenía los ojos hinchados y el rostro cansado. ¿La viste?, preguntó. Sí. ¿Qué te dijo? Nada que no haya dicho la vida por ella. Él bajó la cabeza. Mamá, no sé cómo agradecerte. No tienes que hacerlo, solo cuida de ti. ¿Volverás a casa? Sí, respondí, pero esta vez no para esperar, sino para vivir. Nos abrazamos. Fue un abrazo real, de esos que no necesitan palabras, el primero sincero en muchos años. De regreso a casa, el sol ya despuntaba sobre los tejados, el viento soplaba suave y el limonero recién plantado se movía con gracia. Lo miré y sonreí. La vida seguía, con cicatrices, sí, pero también con raíces nuevas, porque hay heridas que no se curan con venganza, sino con distancia, y a veces la mejor justicia es la paz que ellos nunca tendrán. Entré en la casa, cerré la puerta con calma y me serví un café. La taza humeante tembló un poco entre mis manos, no de nervios, sino de emoción. Tomé el primer sorbo, respiré hondo y dije en voz baja, ahora sí, la historia está terminando. Desperté antes que el sol. El cielo todavía era una sombra azul y el canto de los pájaros llegaba débil, como un suspiro. La casa estaba en silencio, pero ya no era un silencio pesado, sino un silencio vivo, como el de un corazón que late sin miedo. Me levanté despacio, abrí las cortinas y dejé que el primer rayo de luz entrara. Iluminó las paredes, el retrato de Rafael, las flores sobre la mesa y el limonero que se alzaba fuerte en el jardín. Sus hojas brillaban con el rocío, pequeñas esmeraldas que parecían saludarme. Sonreí. Había pasado tanto, y sin embargo, ahí estaba yo, en pie, con el cuerpo cansado, sí, pero con el alma intacta. Caminé hasta la cocina y preparé café. El aroma llenó el aire, y cada sorbo me supo a victoria. Una victoria tranquila, sin gritos ni aplausos, solo mía, de esas que no se celebran, se sienten. Pensé en Patricia, en Víctor, en todo lo que habíamos vivido. No guardaba rencor, porque entendí que el rencor te encadena al pasado, mientras el perdón, aunque duela, te libera. No porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces paz. El teléfono sonó. Era Víctor. Buenos días, mamá, dijo con voz serena. Solo quería decirte que Patricia despertó y preguntó por ti. Guardé silencio. Le dije que estabas bien, añadió, y que la habías perdonado. Gracias, hijo, respondí. Eso era lo único que faltaba. Colgué despacio. Miré el limonero otra vez. Una mariposa blanca se posó sobre una de sus hojas, y sentí que todo tenía sentido. La casa volvió a ser hogar. El tiempo, ese viejo sabio, empezó a curar lo que ni las lágrimas pudieron. Mis manos arrugadas ya no temblaban por el miedo, sino por la emoción de seguir viva, de seguir siendo. Me senté en la mecedora, esa que llevaba años acumulando polvo, y cerré los ojos. El viento entró suave por la ventana, trayendo olor a tierra húmeda. Sentí a Rafael cerca, como si el tiempo se hubiera doblado para devolverme su voz. «Ya puedes descansar, Sonia», me susurró el recuerdo. «Ya lo hiciste bien». Lloré, pero no de tristeza. Lloré de alivio, porque finalmente, después de todo, mi historia había terminado en paz. La luz del amanecer llenó la habitación. Respiré hondo y sonreí. No había odio, no había miedo, solo gratitud, porque entendí que la venganza puede cerrar una herida, pero el perdón la sana para siempre. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo relatos que llegan al alma. Y cuéntame aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Y esa fue mi historia.